¿qué tal chicos y chicas? Reciban un cordial saludo. En este video vamos a revisar lo que son operaciones con matrices. Más concretamente vamos a trabajar lo que es la suma y resta de matrices. Bien, empezamos con la suma de matrices. La suma de matrices solamente se puede realizar entre matrices de la misma dimensión. ¿Sí? Eso es algo importante. Solamente vamos a poder sumar dos o más matrices si tienen la misma dimensión. Vamos a ver con ejemplos para que se comprenda de mejor manera. Nos dice el primer ejemplo, dadas las matrices A y B, hallar A más B. Bien, entonces nosotros, el primer paso, antes de empezar a operar, vamos a tener que analizar si estas matrices tienen la misma dimensión. Vamos a ver acá cuál es la dimensión de la matriz A. Colocamos cuántas filas tiene. Tenemos dos filas. Colocamos aquí 2 y vamos a ver cuántas columnas tiene. Tenemos una y dos columnas. Y tenemos dos filas y dos columnas. Vamos a ver ahora la dimensión de la matriz B. Tenemos una y dos filas, tenemos dos y vamos a ver cuántas columnas tiene. Una y dos. Bien, de esta manera hemos determinado cuál es la dimensión de la fila de la matriz A, que es de 2 por 2, y cuál es la dimensión de la matriz B, 2 por 2. Como tienen exactamente la misma dimensión, yo voy a poder sumarlas. Si no tuvieran la misma dimensión, no se puede sumar dichas matrices. Entonces, el proceso que voy a realizar para sumar matrices es el siguiente. Voy a colocar acá A más B igual y voy a colocar aquí los corchetes. No se olviden de colocar los corchetes porque una matriz siempre está entre corchetes, sus elementos siempre están entre corchetes. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es que voy a sumar el elemento de la fila, el elemento de la primera matriz que está ubicado en la fila 1, tenemos fila 1, columna 1, con su correspondiente de la matriz B, es decir, el elemento que está en la fila 1, columna 1, que sería este número de aquí. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer es sumar este de aquí con este de aquí. Y me queda de la siguiente manera. 2. Y aquí siempre voy a colocar este signo más. Como estamos sumando matrices, voy a colocar aquí este signo más y voy a sumar el segundo elemento que es menos 6. Como es negativo, lo coloco entre paréntesis. Bien, y hasta ahí tengo ya el primer elemento de mi matriz. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer después? Voy en cambio a sumar el segundo elemento de mi matriz A con el segundo elemento de la matriz B. Entonces me quedaría de la siguiente manera. 0, luego coloco el más porque estamos sumando matrices y coloco el segundo término que sería el 3. ¿Sí? Entonces aquí tengo ya un elemento y dos elementos. Ahora voy a seguir sumando el resto de elementos. Ahora, como ya acabé con la primera fila, voy a seguir con la segunda fila. Primero me ubico en la primera columna. Entonces voy a sumar este de aquí con este de aquí, el menos 3 con el 1. Y me queda menos 3, coloco luego el signo más, porque estamos sumando, y luego el 1. Como el 1 es positivo, no es necesario que lo ponga entre paréntesis. Solo cuando son negativos es necesario colocar paréntesis. Y finalmente voy a sumar el término que nos resta. Tenemos este 5 de aquí con este menos 2 de aquí. ¿Sí? Siempre sumamos elementos que están en la misma posición. ¿Sí? Este está, ¿en qué posición está? Está en la fila 2, columna 2. Entonces sumamos con su correspondiente, que es el que está en la fila 2, columna 2. Bien, entonces la suma nos quedaría que 5, luego ponemos el más, y en este caso, como es negativo, voy a poner entre paréntesis.
5 más, luego paréntesis, menos 2. ¿Sí? Entonces, de esta manera se realiza la suma entre matrices. Al final, la matriz que voy a obtener va a tener la misma dimensión que estas matrices. Si esta matriz eran 2 por 2 porque tienen que ser iguales, entonces la matriz que me va a resultar de la suma igual tiene que tener una dimensión de 2 por 2. Entonces, realizando el procedimiento, me ha quedado de la siguiente manera. Tenemos aquí. Ahora lo que voy a hacer es simplemente sumar y restar, eliminar paréntesis para poder quedarme con un solo número. Aquí, en cada posición me voy a quedar con un solo número. Voy entonces a proceder a realizar las operaciones necesarias. Vamos a trabajar entonces con el primer elemento. Voy a trabajar con este de aquí. Bien, entonces, ¿qué tengo que hacer ahí? Tenemos que, como tenemos ahí un paréntesis, lo que tengo que hacer es eliminar dicho paréntesis. Entonces, aquí me quedaría entonces aquí me quedaría 2, colocamos este 2 y aquí hacemos ley de signos, porque este más está multiplicando por este aquí. Más por menos me queda menos y aquí quedaría 6. Vamos con el siguiente elemento, que sería 0 más 3. Tenemos este elemento de aquí y sumamos. 0 más 3 sabemos que es simplemente 3. Bien, vamos ahora con los elementos de la fila 2. Vamos a operar con estos de aquí. Y tenemos menos 3 más 1, me queda menos 2. Y acá de la misma manera vamos a trabajar con el último elemento. Y copiamos aquí como tenemos otro paréntesis, tenemos que eliminar ese paréntesis y me queda 5. Y aquí aplicamos, multiplicamos los signos, más por menos, me queda menos y me queda 2. Bien, finalmente me ha quedado esta matriz. ¿Sí? Ahora lo último que me falta hacer es resolver estas operaciones de aquí. Aquí el 3 y el menos 2 ya obtuve los elementos. Simplemente me falta operar con estos de aquí. Entonces a continuación copio la misma matriz, A más B, coloco los corchetes y voy a empezar a operar. Aquí tenemos 2 menos 6, me queda menos 4. Aquí el 3, como ya no tengo nada que resolver, simplemente lo copio. Aquí el menos 2 tampoco tengo nada que resolver, lo copio. Y aquí 5 menos 2, que es igual a 3. Entonces, esa de ahí sería la solución de esta matriz. Tenemos menos 4, 3, menos 2 y 3. Sí, este de aquí sería el resultado al sumar estas dos matrices. Y tal como lo habíamos dicho, esta matriz de aquí, la que nos resultó de la suma, tiene una dimensión de 2 por 2. ¿Sí? Igual que la matriz del inicio, que la A y que la B. Entonces la matriz que resulta de sumarlas igual me tiene que salir de la misma dimensión. A continuación, vamos a resolver otro ejercicio. Nos dicen, dadas las matrices, tenemos aquí una matriz A y una matriz B, nos piden hallar su suma. Entonces, como primer paso, ¿qué hacíamos? Determinar la dimensión para ver si las podemos sumar. Vamos a ver la dimensión de esta. Vemos que tiene 2 filas y 2 columnas. La dimensión de esta es 2 por 2. Y vemos que la dimensión de esta es de 2 filas y en cambio tiene 3 columnas. Entonces, analizamos estas dimensiones, esta con esta, ¿son iguales? No, ¿no es cierto? Como no son iguales, yo no puedo hacer la suma. Si yo quisiera sumar, esta matriz tendría que ser de 2 por 2 o a su vez esta de acá tendría que ser de 2 por 3. Siempre tienen que tener la misma dimensión para poder sumarla. Entonces, en este caso, como no tienen la misma dimensión, simplemente coloco como respuesta que A más B no se puede realizar
porque no tienen la misma dimensión. ¿Sí? Aquí no tienen la misma dimensión. Vemos que este es 2 por 2 y este es 2 por 3. Entonces, en este ejercicio no se puede realizar la suma. A continuación, vamos a ver lo que es la resta de matrices. Es un proceso más o menos similar al de la suma. La resta de matrices solamente se puede realizar entre matrices de la misma dimensión, ¿sí? Al igual que en la suma. Vamos a ver igual con ejemplos. Primer ejemplo, dadas las matrices, nos dan aquí una matriz y la matriz A y la matriz B nos piden hallar A menos B. Entonces, como primer paso, siempre vamos a hallar la dimensión de las matrices. Vemos cuál es la dimensión de la matriz A. Tenemos que son 2 filas por 3 columnas. Y vamos a ver cuál es la dimensión de la matriz B. Vemos que igual es de 2 filas por 3 columnas. Entonces, analizamos esta dimensión de aquí con esta dimensión de acá. ¿Son iguales? Sí, ¿no es cierto? Aquí tenemos 2 por 3 y aquí tenemos igual 2 por 3. Entonces, como son iguales las dimensiones, podemos proceder a restarlas. Aquí nos pide la resta. Entonces, primero colocamos aquí A menos B y colocamos las matrices. Aquí tenemos la matriz A con todos sus elementos y como nos piden restarlo, colocamos aquí el menos y ponemos acá la matriz B con todos sus elementos. Entonces, el procedimiento que vamos a realizar es el siguiente. Entonces, vamos a restar el elemento que se encuentra en esta parte de aquí, en la fila 1, columna 1, vamos a restarlo con su correspondiente de la segunda matriz, que es el elemento que se encuentra en la fila 1, columna 1. ¿Sí? Tenemos fila 1, columna 1. Igual acá, fila 1 horizontal, columna 1 vertical. Siempre hay que tener en cuenta el ejercicio, que es lo que nos está pidiendo. En este caso nos está pidiendo A menos B. Entonces aquí yo primero coloco los elementos de A y aquí pongo después los elementos de B. Porque si yo coloco al revés, primero los de B y luego los de A, el resultado va a estar erróneo, ¿sí? Aquí hay que tener cuidado, colocar siempre lo que nos pide. Si aquí es A menos B, entonces primero coloco aquí la matriz A y luego escribo la matriz B. Bien, entonces lo que vamos a hacer es simplemente restar estos elementos y me queda de la siguiente manera. Tenemos aquí menos 3 y aquí, a diferencia de la suma que poníamos más, en cambio aquí vamos a colocar el menos. Y luego ubicamos el siguiente elemento que es el menos 2. Y como es negativo, colocamos entre paréntesis. Menos 2. Bien, hasta ahí ya tenemos el primer elemento. Vamos con el siguiente elemento. Tenemos el elemento que está ubicado en la primera fila, columna 2. Igual lo tenemos que restar con el elemento que está ubicado en la fila 1, columna 2 de la otra matriz. Entonces ubicamos el segundo elemento, me va a quedar aquí 0. De la misma manera ponemos aquí el menos y en este caso como el 4 es positivo no hace falta colocar paréntesis, simplemente pongo 0 menos 4. Bien, ahora vamos a fijarnos en el siguiente elemento. Tenemos este 5 y este 6. Entonces a esos de ahí voy a proceder a restarlos. Y me queda de la siguiente manera. Colocamos 5, pongo el signo menos porque estamos hallando la resta y finalmente pongo el otro elemento que en este caso es el menos 6 y como es negativo tengo que poner paréntesis. ¿Sí? Hasta ahí. Bien, he terminado por ahora con lo que es la primera fila. Ahora vamos a continuar con la segunda fila. Entonces seguimos el elemento de aquí con este de acá. Los vamos a restar. Y me queda 8. Colocamos luego el menos. Y finalmente colocamos el segundo elemento de la otra matriz que es 0. De la misma manera voy a proceder aquí con este elemento de aquí que es el 1
y lo voy a restar con el menos 3. Y me queda 1, colocamos luego el menos y luego el menos 3. Como es negativo, lo tenemos que colocar entre paréntesis. Menos 3. ¿Sí? Hay que tener cuidado que siempre la columna estén ordenadas, igualmente las filas. ¿Sí? Vemos que aquí que este elemento está sobre este y aquí de igual manera. Y siempre guardan como que la misma distancia entre ellos para que la matriz nos quede ordenada. Bien, vamos a seguir con el último elemento que nos falta restar, que sería el menos 7, restarla con el 1. Bien, de la misma manera colocamos primero el menos 7, luego colocamos el signo menos y como el 1 es positivo, no hace falta que coloquemos paréntesis, simplemente ponemos hasta ahí. ¿Sí? Entonces ese es el proceso que nosotros tenemos que realizar para restar dos matrices. Me queda de la siguiente manera. A continuación, ¿qué voy a hacer? Voy a proceder a resolver las operaciones, a eliminar paréntesis. Entonces coloco A menos B es igual, coloco igual los corchetes en ambos lados. No olvidemos de colocar en ambos lados. Y voy a proceder a resolver las operaciones que tengo aquí. Tenemos aquí menos 3. Aquí tenemos un menos. Menos por menos nos queda más. Más 2. Hasta ahí tenemos ya este primer elemento. Vamos con el segundo elemento. Tenemos 0 menos 4. Sabemos que es menos 4. Y vamos con el tercer elemento. Tenemos 5. Y aquí tenemos un paréntesis. Menos por menos me da más. Y aquí me quedaría 6. Vamos con estos dos numeritos de aquí. 8 menos 0 me queda 8. Luego aquí tenemos 1. Igual, tenemos paréntesis. Menos por menos me da más. Y aquí me queda 3. Y finalmente aquí, como ya no tenemos paréntesis, simplemente procedemos a sumarlos. Menos 7 menos 1 me da menos 8. Bien, a continuación lo que voy a hacer, en cambio, es sumar y restar los números que me faltan. Y me quedaría de la siguiente manera. Tenemos menos 3 más 2, me queda aquí menos 1. El menos 4 ya no podemos hacer nada más, simplemente lo copiamos. 5 más 6 me da 11. Luego debajo el 8 ya no tenemos nada que hacer, lo colocamos. 1 más 3 me queda 4. Y aquí el menos 8, igual ya no tenemos nada que hacer, lo volvemos a escribir. Y esa de ahí sería la respuesta de restar las matrices. Tenemos menos 1, menos 4, 11, 8, 4 y menos 8. ¿Sí? Y de igual manera, si nosotros revisamos la dimensión de esta matriz, vemos que su dimensión va a ser la misma que estas matrices de acá. Las matrices de aquí tenían una dimensión de 2 filas por 3 columnas. Ambas matrices tenían esta dimensión y vemos que al restarlas igual me queda una matriz de esa dimensión de 2 por 3. Tenemos 2 filas, 2 líneas horizontales y 3 columnas, 2 por 3. Bien, hasta ahí lo que sería la suma y resta de matrices.